noche tienes depresión, a lo mejor tienes algún cáncer, tienes alguna enfermedad que te han diagnosticado y no lo has querido reconocer. Pero hoy el Señor está aquí. El Dios de los milagros está para sanarte, está para liberarte, sacarte las cadenas que has llevado por mucho tiempo. Pero primero tienes que reconocer y decirle: Señor, aquí está mi enfermedad, aquí está mi dolor, aquí está mi tristeza, esta es mi necesidad. Yo en esta noche quiero invitarte a orar, quiero invitarte a que tú puedas cerrar los ojos por un momento. ¿Sabes? No importa si tú no has ido a una iglesia. No, es que sabes que yo no me gusta la iglesia. Está bien. Pero tiene que encantarte Jesús. Jesús tiene que llegar a tu vida y a tu corazón. Si en esta hora no has podido dormir y te has conectado recién, no es una casualidad. No es que justo te metiste ahí al Facebook y encontraste a estos locos hablando en la noche, cantando en la noche. No es una casualidad, ha sido el Señor que te ha puesto en el camino perfecto. ¿Has sufrido de alguna enfermedad? Clama a Jesús. Clámale al Señor. ¿Sabe? Creo que Dios nos ha puesto aquí en este camino porque Dios ha visto la entrega y cómo le hemos clamado al Señor por milagros, y el Señor ha hecho milagros. Yo soy un milagro de Dios. Anoche compartíamos con Nicole y Álvaro, también estuvimos esta tarde preparándonos. El ver a mi madre aún con vida es un milagro. Yo sé que muchos han escuchado el testimonio que yo he dado de mi mamá. Estuvo con cáncer por muchos años. Mis hermanas estaban pequeñas. En un momento de desesperación, a través del cáncer, ella quedó ciega. Se quería quitar la vida y también quitarle la vida a mis hermanas. En un paradero ahí en Vicuña Maquena se iba a tirar a las ruedas de un bus. Dios o el Espíritu Santo la afirmó. Ella escuchó la voz de Dios, se dirigió hasta una iglesia. En esa iglesia Dios le habló a través de un profeta, de un hombre que se levantó desde una banca. Solamente mi mamá pudo interpretar lo que aquel varón habló aquella noche. Ella se bautizó, recibió la vista nuevamente. Cuando los médicos en una crisis, ella fue al hospital, la llevó mi hermana y el médico le dice: si quieres te doy el papel de defunción firmado para que no vengas de nuevo acá, porque tu mamá no pasa esta noche. Y cuando yo me acuerdo de la grandeza del Señor, del milagro que Dios ha hecho, ya han pasado más de 20 años y mi mamá aún sigue viva. Cuando no le habían dado esperanza de pasar la noche, cuando la vimos postrada ahí en un sillón,
Fuimos con los pastores que yo tenía en aquel tiempo, con unos hermanos, mi esposa. Yo le dije, Señor, es tu voluntad, haz lo que tú quieras. ¿Y sabes lo que quiso el Señor? Alargarle los días de vida. Hizo un milagro. Y para ti que estás ahí en tu hogar, que a lo mejor te has visto derrotado, te has visto casi sin ganas de vivir, te has sumergido en una depresión, te has sumergido en una enfermedad, has buscado los médicos y ninguno te ha dado una solución. ¿Sabes por qué? Porque la solución está en Cristo Jesús. La solución está en el doctor de los doctores. La solución está en aquel que nos dio la vida. Dios tiene el poder para sanarte. Dios tiene la autoridad para sanarte porque Él te creó. Él, dice la Biblia, que Él nos hizo a imagen y a semejanza de Él. Él nos formó con sus manos. Él nos dio el soplo de vida. El aliento de vida viene de parte de Jehová de los ejércitos. Pero no le has buscado. Cuando recién comenzó la era de los automóviles, el primer auto Ford que se vendió a 3 cuadras de haber salido de la fábrica quedó en pana. Y lo iba manejando una persona. Y en la calle se encuentra con un hombre y le pidió que acaso lo podía revisar para verlo. Solamente metió una mano y lo arregló porque él fue el fabricante, Henry Ford. Y te digo esto porque Jesús te hizo, Jesús te armó, Jesús te creó. El Señor nos dio la vida y Él tiene el poder para extender su mano y sacar el problema o la enfermedad de tu vida. Yo quiero que tú puedas levantar tus manos donde estás. Levanta tus manos ahí en tu casa. Y con fe te voy a pedir que puedas orar. Si tú eres el de la enfermedad, clama a Jesús. Si es algún amigo o algún familiar el de la enfermedad, clama a Jesús. El centurión vino a hablar con Jesús para que sanara a uno de sus criados. Y Jesús lo sanó. Quiero invitarte a orar esta noche. Quiero que esta noche sea diferente. Siempre oramos por los enfermos. Siempre oramos por las necesidades. Pero esta noche tiene que ser diferente. El Señor le pidió a los discípulos que velaran con Él, mas ellos se durmieron. Nosotros estamos aquí despiertos alabando el nombre del Señor. Cierra tus ojos por un momento. Y en esta noche deja que el Espíritu Santo comience a fluir, que comience a entrar en tu hogar. Dile, Señor, yo abro las puertas de mi hogar para que tú entres, para que tú seas el Señor, para que tú seas el dueño de mi hogar, de mi vida. Señor, en esta noche reprendemos toda enfermedad, cualquiera sea su nombre, Señor. Neumonía, diabetes, cólera, cáncer, SIDA, Señor, artrosis en las manos y en los pies, leucemia, Señor, reumatismo en el nombre de Jesús. Clamamos al Dios Todopoderoso, al Dios de lo imposible, al Dios que sanó a mi mamá,
al Dios que sanó a un vecino nuestro, al Dios que sanó a los abuelos de Álvaro, al Dios que sanó a los padres de Nicole. Clamamos al Dios Todopoderoso. Espíritu Santo de Dios, toma el control de las enfermedades y en esta noche haz milagros. Por la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Cualquiera sea la enfermedad, sea cortada y sea derribada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los que están hospitalizados por COVID, Señor, que están graves en los hospitales, ten misericordia de ellos. Ten misericordia, Señor, de tus hijos. Tú tienes poder, tú tienes autoridad, tú tienes el control, Señor. Señor, trae consuelo a las familias, Señor, de aquellos que han perdido un ser querido. Trae consuelo, Señor, a aquellos que han quedado quizás solo porque se fue su madre o porque se fue su padre. En el nombre de Jesús. Oramos por nuestra nación, Señor. Trae un avivamiento, un despertar. Trae milagros, Señor, a la faz de la tierra. Porque tú nunca fallas, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre, Dios amado. Tú eres el principio y tú eres el fin. Te amamos, Señor. Te damos gracias en esta noche. Llénanos, Señor, con tu presencia. Llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos con poder. Revístenos, Señor, de tu gracia. Revístenos, Señor, de tu gracia, Dios amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti,
Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Amén. Amén. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre sé. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Amén. Amén, amén. Damos toda la honra y la gloria a Dios, nuestro Padre Celestial, por esta noche. Ya llegó la hora de dar término a esta vigilia, ¿cierto? A esta reunión alargada. Espero que usted haya recibido una bendición en esta noche. Lo deseamos con todo el corazón. Y lo principal es que podemos compartir la palabra del Señor en esta noche y pudimos también adorar y alabar al Señor con libertad. Así es que la honra y la gloria sea para el Señor. Le damos gracias a todos los hermanos que aún están conectados y los que se conectaron con nosotros. Gracias al hermano Henry de Villarrica. Su palabra, la palabra que él nos compartió, hermosa, hermosísima. Siempre he pensado, yo por ejemplo, que qué privilegio tuvo Juan, que se recostó en el pecho del Señor Jesús. O sea, el anhelo de mi corazón es un día estar con Cristo y hacerle muchas preguntas. Y estar ahí y besarle sus manos, qué sé yo, todo lo que uno desea, porque Él dio su vida por nosotros. Y al hermano David, también muchas gracias, hermosa palabra, hermosa administración, aunque un poco cortada, pero ha sido una bendición enorme, hermano David, muchas gracias. Y gracias al hermano Álvaro, que ahí ha estado en los controles, esforzándose, ¿cierto? Ahí el Señor, esperemos. Vamos a orar al Señor para que bendiga por unos equipos de más potencia, ¿se puede decir? Más actualizados, ¿no es cierto? Y bueno, la hermana Nicole con toda la disposición, a Constanza, que por ella ya se retiró a su habitación, y bueno, al pastor y todas las bendiciones para él también, y yo agradecida al Señor por esta oportunidad. Gracias a ustedes, muchas bendiciones, hermanos, y nos vamos gozosos, contentos, porque se cumplió finalmente el objetivo de compartir unas horas, un par de horas, la presencia del Señor. Quédese con la bendición de la palabra, la bendición de las alabanzas, quédese con la esperanza y la fe, la certeza de que su milagro ahí ya
está siendo realizado, ¿cierto? Porque dice que la fe es como un granito de mostaza, ¿ya? Después la bendición es enorme. Así es que eso, pues, hermanos. Así que muchas gracias, muchas bendiciones. Nos vamos con un cántico, porque ya oramos, Amén. ¿cierto? Oramos. Nos vamos con una alabanza, nos vamos... Si quiere despedirse hermano Álvaro, Ya, sí, pues me despido. despídase hermano Álvaro. Y ahí el Señor les bendiga mucho y gracias por estar junto a nosotros y tenernos paciencia con estos inconvenientes que tuvimos, pero vamos a pedirle al Señor que renueve primero el espíritu de todo y que después nos renueve la máquina, el computador, por uno más actualizado. Sí, y cualquier bendición es bien recibida, por si acaso. Que el Señor les bendiga. Gracias, que tengan hermano. una excelente madrugada. Así. Hermana Nicole. Nada, yo feliz, me quedaría hasta las 6 de la mañana cantando, pero los vecinos nos van a echar. Sí. Así que no, dar las gracias. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Dar las gracias a todos ustedes que están ahí en su hogar. Por ahí nos comentaban que en Villarrica estaba lloviendo, estaban con lluvia, viendo la transmisión y nada, agradecido de su compañía, de todo lo que el Señor ha entregado en esta noche. De verdad que esperamos que todo lo que el mover y lo que nosotros sentimos acá de la presencia del Señor haya traspasado las pantallas y haya llegado hasta su hogar. Porque en cada momento el Señor estuvo aquí con nosotros, en las alabanzas, en la oración, en la adoración, en la palabra, en todo momento estuvo. Así que me voy con el corazón llenito, gozosa en el Señor por el momento y por la noche, por todo, en realidad por todo. Hasta por los problemas le doy gracias al Señor, porque yo sé que el Señor de alguna forma va a retribuir tanto a nosotros como en la vida de cada uno de ustedes también. Así que nada, los esperamos el miércoles, hermano Héctor. Sí, el miércoles ¿A las 8:30? A las 9. A las 9. A las 9 y hay concurso, acuérdense. Sí, pues, ¿verdad concurso, que tenemos premios. sí, ¿Verdad sí, que sí, tenemos sí. horas de concurso?